Bueno, vamos a Mateo 3. Mateo capítulo 3. Y versículo 1 la Biblia dice: Y en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: Arrepentíos, que el reino de los cielos se acerca. Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Voz de que clama el desierto, aparejar el camino del Señor, enderezar sus veredas. Y tenía Juan su vestido de pelos de camellos, y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel montés. Entonces salía él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Vamos ahora. Padre celestial, gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y también enseñarnos acerca del bautismo de Juan el Bautista. Y damos gracias por todo que tenemos en la vida, Señor, especialmente la salvación que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy seguimos con nuestros estudios acerca de los bautismos. Y como ya viste en la lectura, vamos a enfocar hoy en el bautismo de Juan. Y nota que es un bautismo que fue hecho por Juan. Y él utilizaba agua porque estaban haciendo en ese río Jordán. Y como viste con la conexión a profecía, fue mandado de Dios a él para hacer. Entonces otra vez estamos viendo que hay algunos bautismos que son hechos de Dios y otros que tienen hombres involucrados. Pero los de Dios, como digo en esta serie, son mucho más importantes. Pero, como hace toda la gente en el mundo, enfocan las cosas terrenales, enfocan lo que entienden, las cosas de los hombres. Entonces, por eso debemos mirar ese bautismo de Juan y tratar de entenderlo para que podamos explicarlo bien a otras personas que solamente piensan que están haciendo el mismo bautismo que, no sé, Pedro o Pablo, que sea, porque no es. Okay. Entonces, sabiendo eso, hermanos, vamos a hablar un poco acerca de la profecía que se conecta a Juan, y ya vimos uno. Lo que pasó es que el apóstol Mateo estaba citando Isaías 40 y versículo 3, diciendo que Juan es ese voz que clamaba en el desierto. Y dice la descripción como él vistió, él salió del desierto y él predicaba de este reino que ha de venir. ¿Okay? Pero hay más profecías acerca de él. Vamos a Marcos 1. Marcos 1. Y si quiere poner una marca en Mateo 3 y también en Marcos 1 si quieres. Porque vamos a regresar a esos lugares, que tenemos que mirar todos los cuentos acerca de Juan el Bautista y su bautismo para entenderlo bien. Marcos 1 y versículo 1 la Biblia dice: Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en los profetas, he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. Voz de que clama en desierto, apareja el camino del Señor, haced derechas sus veredas. Y vea que Juan Marcos, que fue el autor de ese evangelio, él dice que estos fueron escritos en los profetas porque sí, él citaba Isaías 40 versículo 3, pero también citó lo que dice en Malaquías 3 y versículo 1. Y no vamos a ir ahí, pero cumplió ese versículo también. Es el mensajero del concierto, dice ahí, y está ahí, que va a aparejar el camino del Señor enfrente de él, delante de él. Vamos a Lucas 3.
Lucas 3. Lucas 3 y versículo 4 dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz de que clama en el desierto, aparejar el camino del Señor, hacer derechas sus sendas. Pero nota que Lucas sigue aquí, y él dice, todo valle se henchirá, y todo monte y collado se abajará, y lo torcido será enderezado, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y vea que Lucas dice que Juan el Bautista cumple esa profecía también. ¿Dónde está eso? Isaías 40 y versículos 4 y 5. Vamos a leer esto. Isaías 40 y versículos 4 y 5, porque muchos no saben de esto. Eso quiero dar un tiempo. Nota que Juan estaba ahí para mostrar la salvación de Dios a otros. Entonces preparó el camino del Señor y apuntó a Él, porque Él es la salvación de Dios. ¿Cómo sé que se refiere a Él y no es solamente un dicho, yo no sé, un dicho para decir algo por ahí? Bueno, Isaías 40 y versículo 4 dice, todo valle sea alzado, y todo monte y collado se abaje, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y la gloria de Jehová se manifestará. Va a apuntar a alguien que es manifiesto. La gloria de Jehová es ¿quién? Exacto, es el Señor. Y toda carne juntamente verá que la boca de Jehová habló. Y eso es interesante porque vamos a ver que Jehová habló cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús. ¿Sí, verdad? También hablaba de Isaías 40 y versículo 4 y vamos a ver a Juan el Bautista cumpliendo eso en un momento. ¿Okay? También hay profecía que fue hecho de su padre. Su padre Zacarías, que era un sacerdote de Dios. Y no vamos a leer eso, pero está en Lucas 1, versículos 67 a 80, si quieres leerlo. Y él dice claramente que su hijo va a preparar el camino del Señor y apuntar a la persona que va a dar luz a todos, etcétera, etcétera. Él lo dice. Entonces él sabía mucho acerca de su hijo y la importancia de él para preparar el camino del Mesías. Y sabiendo esta profecía va a ayudarte a entender la razón del bautismo de Juan y también el impacto de su propio bautismo en el ministerio de Jesús y después con la iglesia. Porque si no entiendes lo que él cumplió, vas a pensar, por ejemplo, que puedes seguir haciendo el mismo bautismo hoy en día. ¿Sí ven? Eso no es cierto. Vamos a ver eso pronto. Bueno, la razón del bautismo. Vamos a Marcos 1 otra vez. Como dije, marca Marcos 1, Lucas 3 y Mateo 3. Si quieres como regresar a esos lugares rápido. Marcos 1 y versículo 4 dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Y la primera razón es para remisión de pecados. Y puede ser que estás pensando ya, ¿cómo así Juan podía perdonar y limpiar pecados y quitarlos? No, porque remisión no significa eso. Hay muchos que asumen que remisión y redención significan lo mismo, pero no. ¿Sí, ve? Es muy importante saber lo que significa una palabra. Déjenme ayudar a todos con esto. ¿Okay? Vamos a Hebreos 9. Hebreos 9. Y una pista que no son lo mismo es que son palabras diferentes. Hebreos 9 y versículo 18 dice, así
que ni aun el primero fue consagrado sin sangre. Y aquí Pablo está hablando del primer testamento, que fue consagrado con sangre, la sangre de ovejas y todo eso, para que eso pudiera ser cumplido y Israel pudiera ser debajo del primer testamento. 22. Por eso dice, y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces primero vea que necesita sangre, no dice agua ahí. Entonces, si entiendes eso bien, no es que Juan el Bautista, por metiendo personas en agua, que él podía remitir sus pecados. Eso fue algo que fue hecho, parece, por Dios. ¿Sí, ve? Pero nota la importancia de sangre. Él siendo judío y hablando con judíos son debajo del primer testamento que fue consagrado con sangre. Entonces ellos pueden recibir remisión. ¿Sí, ve? Hebreos 10. Hebreos 10 y versículo 3. Hebreos 10 y versículo 3 dice, hablando de los sacrificios de los sacerdotes, dice, empero en esos sacrificios cada año se hace el mismo recordamiento de los pecados, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos de cabrío quite los pecados. Y el sumo sacerdote cada año entró al lugar santísimo para hacer en el día de expiación un sacrificio que era importante para el pueblo de Israel, pero no podía quitar el pecado, solamente remitió el pecado. ¿Sí ve? Entonces parece que quitando pecado no es algo de remisión, pero haciendo esos sacrificios asegura que hay una conexión entre Dios y esas personas. Es decir, remisión es para restablecer comunión entre Dios y en este caso algunos judíos, incluyendo Juan el Bautista. ¿Sí ve? Piensa en que es remisión para cáncer. Significa que el cáncer dejó de crecer y está ahí quedado. Sigue ahí, pero no está molestando en el momento. El pecado de alguien que es remitido sigue ahí, pero está como cubierto para que Dios pueda trabajar con ellos. ¿Sí? Eso es lo que es remisión. Entonces, ¿qué necesitamos para quitar pecados? Romanos 3. Romanos 3. Romanos 3 y versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Jesucristo. Jesús tiene redención, está en Él, para recibir esa justificación gratuitamente por la gracia de Dios el Padre. 25. Al cual Dios ha propuesto por aplacamiento por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia por la remisión de los pecados pasados, en la paciencia de Dios, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo, Dios el Padre, y justificador del que cree en Jesús. Y vea que Jesús, por su obra de redención, también mostró la justicia en Dios el Padre, remitiendo pecados en el Antiguo Testamento. Porque todos sus sacrificios apuntaban a ese Mesías que ha de venir. Entonces, ¿por qué digo todo eso? Porque Juan estaba buscando personas que querían arrepentirse de sus pecados, que querían buscar a Dios, que querían restablecer comunión con Dios y saber lo que Dios estaba haciendo con su pueblo en ese tiempo. Entonces, bautizado con ellos así, para remisión de pecados, porque ya estaban recibiendo cosas de Dios, estaban teniendo comunión con Él.
No filiación, no eran su familia como una nueva criatura, como renacidos, no eso. Pero tenían una relación de comunión. El amigo de Dios, cosas así. ¿Sí ve? La nación es el hijo de Dios, sí, pero no cada individuo. Hablando de Israel. Y eso nos guía a Lucas 3, vamos ahí. Lucas 3, porque si buscaste a Juan el Bautista y realmente estaba arrepintiendo, entonces vas a escuchar lo que ese hombre te dice para mostrar y hacer frutos dignos de ese mismo arrepentimiento. Y por esto él cumplió Isaías 40 y versículo 4, haciendo los caminos torcidos derechos, etcétera, etcétera. ¿Sí ve? Estaba ayudando a la gente a cambiar sus vidas. Y todos los buenos predicadores tienen buena doctrina de esto, de teoría, y buena doctrina de vivir para Dios y mostrarte cómo y ayudarte a hacer eso. Eso es sana doctrina, las dos cosas. No uno más que el otro. Lucas 3, siempre es así en la Biblia. Lucas 3 y versículo 7. Y ahora vamos a ver por qué Lucas incluyó esa parte de la profecía en su evangelio, porque él da esta descripción de la sabiduría de Juan el Bautista y lo que él había hecho para ayudar a personas a cambiar su vida. ¿Sí, verdad? Versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos: por padre tenemos a Abraham. No levanten su orgullo ni nada, su soberbia. Porque os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos de Abraham. Eso es interesante porque cristianos son piedras vivas, si algunos saben Biblia. 9. Y ya también la hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no hace buen fruto, está dado y echado en el fuego. Y las multitudes se estaban diciendo: pues, ¿qué haremos? Y vea que Juan estaba lleno de Espíritu Santo, diciendo cosas que cortaba el corazón, que eran crueles hoy en día, que no eran correctos políticamente y todo eso. Él hablando a líderes religiosos, diciéndoles que son árboles que van a ser cortados y echados en el fuego. ¿Sí, verdad? Está diciendo que el cristianismo no es un juego. No estamos aquí tratando de entretenerte. Esto es la vida cristiana. Eso es algo real que cambia su ser. No juega con Dios, dice Juan el Bautista. Pues, ¿qué haremos? 11. Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 ropas, dé al que no tiene. Y el que tiene alimentos, haga lo mismo. Y ahora él mostrando que son frutos dignos de arrepentimiento. Trata de ayudar a su compañero. Muestra que importa a otros y no solamente a sí mismo. 2. Y vinieron también publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos nosotros? Y él les dijo: no demandéis más de lo que os está ordenado. Porque había publicanos agregando un poco extra ahí, sacando plata de la gente para poner en sus bolsillos. Y eso no es justo, eso es robando, ¿no? Siendo ladrones. Y mira, puede ser que ellos antes estaban haciendo eso, pero llegaron a Juan el Bautista porque querían cambiar su vida. Dieron cuenta que estaban equivocados y tenían que buscar a Dios para ayudarles. Y Dios guió a ellos a Juan el Bautista para escuchar lo que tenían que hacer para tener frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí ve? Entonces, cristiano, está bien ser un inspector de fruto, no para decir si alguien es salvo, pero para decir si alguien vive para Dios. No podemos juzgar la salud, no podemos ver el corazón de alguien, pero yo puedo ver el resto. Y si usted no vive para Dios y no tengo tiempo para tener comunión contigo, tengo tiempo para mostrarte lo que tienes que hacer para cambiar su vida, para que pueda ser parte de mi iglesia. ¿Sí, ve? Y trabaja conmigo.
Porque si usted no importa las cosas de Dios, no podemos tener comunión. Porque ni siquiera buscaste a Él primero que todo. No era a mí. ¿Sí ven? 14. Y le preguntaron también los soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dice, no maltratéis a nadie ni oprimáis, y sed contentos con vuestros salarios. No está ahí buscando maneras de ganar un poco extra plata por molestando a alguien. ¿Sí ve? Dios no le gusta policía corrupta, si quiere que lo subo hasta 2022. No le gusta eso. Ser contento con lo que Dios había dado a ti. Cosas muy simples y sabios, mostrando que Israel, ellos estaban dañados. ¿Tú crees que Juan el Bautista había dicho esto porque todos ellos ya estaban haciéndolo? No, él sabía que estaban ahí sacando plata y no tratando con la gente bien o de una manera que deben, no respetando a la gente. ¿Sí, ven? Y si eres parte militar o ya eres veterano como yo, respeta a la gente. 15. Y estando el pueblo esperando y pensando todos de Juan en sus corazones si él fuese Cristo, porque podía escuchar y ver que Dios estaba utilizando a este hombre, estaba lleno del Espíritu Santo, ellos no sabían de eso. Es como, ¿él es el Cristo? Pero 16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo con agua, mas viene uno que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, cuyo aventador está en su mano y limpiará su era y juntará el trigo en su alfolí, mas quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Y ya vimos todo esto, bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo por el Espíritu Santo en este cuerpo de Cristo, bautismo de fuego, vimos todo esto ya, ¿cierto? 18. Así que amonestando otras muchas cosas también, anunciaba el Evangelio al pueblo. Y eso es Juan el Bautista cumpliendo Isaías 40 y versículo 4. Y 3, preparando la gente para recibir el Señor. ¿Sí ve? Apuntándoles a ese que ha de venir. Eso sigue hoy en día. Y como digo, bueno, yo no puedo juzgar su salvación. Yo no puedo decir si eres justificado, eso es algo en su corazón. Pero su santificación, claro que sí. Eso es algo que muestras fruto digno de mostrar que realmente arrepentiste. Y eso comienza más que todo con buscando la palabra. Eso es lo que hace bebés, según Pedro. Si no tienes interés en la palabra, voy a estar ahí curioso. Y si dice que eres salvo y no vives para Dios, voy a decir, no estás en comunión con Él. Debes arreglar eso. No quiero. Usted tiene que averiguar su situación porque no estás bien con Dios. ¿Usted sabe si eres salvo o no? Eso es lo que yo voy a decir. Usted sabe, yo no puedo decir. Pero si usted no reconoce eso, pónete en rodilla y busca a Dios. ¿Eso no es importante o qué? Pero bueno. Vamos a Mateo 3. Mateo 3. Y también Juan 1. Mateo 3 en una mano y Juan 1 en el otro. Y la última razón del bautismo de Juan el Bautista. Mateo 3 y Juan 1. Oh my, tiempo vuela, ¿no? Mateo 3 y versículo 13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan le resistía mucho diciendo, yo he menester de ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Ellos eran primos, entonces conoció con su vida que Jesús era un mejor muchacho que él. Esto que él sabía un momento.
Pero 15, empero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Y bautismo de agua son para cumplir justicia. Son una obra de justicia. ¿Sí ve? No son algo que salva. Jesús lo había hecho, él necesitaba salud. Pero leo esto para darte contexto de Juan 1, comenzando con versículo 28, para que puedas entender todo. Juan 1 y versículo 28 dice, estas cosas fueron hechas en Betabara, de la otra parte de Jordán, donde Juan bautizaba. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, juntando a él. Que Jesús quita pecados, él solamente remite pecados, él no los quita. ¿Sí ve la diferencia? Este es del que dije, tras mí viene un varón, el cual es mayor que yo, porque era primero que yo. Y yo no le conocía. Pero Juan dice que quería que él bautizaba a ti. Él sabía que Jesús pareciera más justo que él, pero no sabía quién era Jesús. Por eso dice, 31, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Y yo no le conocía, mas él que me envió a bautizar con agua, el Padre, aquel me dijo, sobre aquel que viereis descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo vi y he dado testimonio que este Jesús es el Hijo de Dios. Y la otra razón era manifestar el Cristo al pueblo de Israel. Si ellos ya estaban buscando a Dios en arrepentimiento, por eso buscaban al Bautista y él apuntó al Cristo que va a quitar sus pecados. ¿Sí, verdad? Entonces, recibiendo el bautismo de Juan era clave para que judíos pudieran aceptar el ministerio de Jesús, o quién era Jesús, que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios. Muy, muy importante. Y si me acuerdo bien, eso cumple Isaías 40. Así. Isaías 40 y versículo 5 dice que la boca de Jehová habló a Juan el Bautista, y como todos saben, que cuando Jesús fue bautizado había una voz ahí. Pero vamos a ver eso pronto. Vamos a ver ya el impacto del bautismo, Marcos 1. Marcos 1. Marcos 1 y versículo 9 dice, y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tomó contentamiento la boca de Jehová. Habló, pero ahí, en el bautismo de Jesucristo que fue hecho por Juan el Bautista, porque Jesús, para cumplir toda la justicia, cumplió el bautismo de Juan. ¿Viste el Espíritu Santo descender encima de Jesús? Y Dios el Padre hablando. Un impacto es que eso mostró la divinidad claramente a todos. Y eso sigue siendo un evento histórico que modalistas no pueden explicar. No entienden eso. Porque ellos realmente hablaron. Vea que Dios el Padre habló a Jesús, tú eres mi hijo. Y si vamos a creer que había conversación, muestra que había personas diferentes. Él no dijo que yo soy mi hijo. ¿Sí, no está hablando a él, está hablando con otro que tiene pronombres de primera persona, hablando de Jesús. Son personas diferentes.
Sí, la divinidad es complejo, pero claro, Dios es, el creador es más complejo que su creación. Gente ahí molestado por eso. Eso no puede ser explicado lógicamente, sí puede. Pero si trato de explicarlo, usted no va a entenderlo. Que no tiene la capacidad de comenzar eso. Necesitas la revelación de Dios en su corazón para recibir la verdad, que hay tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, como había dicho el apóstol Juan. ¿Sí, verdad? La divinidad es central al cristianismo bíblico. Si no crees en la divinidad, y dice que eres salvo, yo voy a dudar eso. ¿Sí, verdad? A lo menos cree que Jesús es Dios, a lo menos. ¿Crees eso? Recibiste la razón del bautismo de Juan, pero no entiendes el impacto aquí. Y acuerda esto porque sí, manifestó claramente ahí, pero personas siguieron no entender completamente la divinidad. Y el próximo bautismo que vamos a ver en esa serie va a incluir la divinidad como ya es algo que es revelado y ya no están en forma misteriosa, ya fue manifestado completamente con la resurrección del Mesías, el Cristo, Jesús. Okay. Otro impacto del bautismo. Para tiempo, bueno. Vamos a Mateo 3 y Lucas 3 otra vez. Mateo 3 y Lucas 3. Mateo 3 y versículo 16 dice: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma. No era paloma como esas fotos. Descendió como paloma, descendió muy ligeramente. ¿Cómo? Cree la palabra de Dios. Y venía sobre él, y aquí una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Pero vea, pensé que ya leímos que la voz dijo: Tú eres mi Hijo amado. ¿Cuál fue? ¿Sí ves? Aquí vamos a aprender algo de la voz de Dios, mostrando el impacto de ese bautismo. Lucas 3 y versículo 21 dice: Y aconteció que como todo el pueblo fue bautizado, y Jesús también fuese bautizado, y orase, interesantemente, Lucas incluye que Jesús oró, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. Entonces cuando descendió tenía forma de cuerpo. No era un ave o una paloma. Sobre él, sobre Cristo. Entonces, esa forma corporal desciende y junta perfectamente con el cuerpo de Cristo, porque Jesús es la imagen de Dios en la carne, la imagen de Dios invisible. ¿Sí ve? Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti es mi placer. Y lo que estamos viendo es lo que dice en Salmo 62, que una vez habló Dios y dos veces he oído esto. Es decir, que Dios, cuando Dios habla, puede hablar una vez y gente escucha cosas diferentes. El pueblo escuchó: Ese es mi Hijo amado. Jesús escuchó: Tú eres, cuando el Padre está hablando con él. ¿Sí ve? Y eso es la verdad acerca de la Biblia, que es la palabra de Dios. Hay dos testamentos, ¿no? Y hay múltiples interpretaciones cuando escuchas eso. Las mismas palabras y tienen el significado histórico que está ahí en el contexto y también afecta a ti cuando lees. Dios habla contigo por su voz. ¿Sí ve? Y escucharse dos veces diferentes, dos maneras diferentes, por las mismas palabras. Tan raro, ¿no? Hablando de traducciones, era en hebreo, Antiguo Testamento, okay,
y arameo, entonces ellos recibieron dos. Pero el Nuevo Testamento tiene griego. ¿Sí ve? Dios cuando habla puede manifestar de múltiples maneras. Yo tengo la palabra en español, Él es capaz de hacer eso. Ya lo mostró ahí. ¿Sí ve? Okay. Y es importante saber eso. Para que entiendas que cuando Dios te habla y te muestra algo en la Biblia que es para ti, a veces es solamente para ti. Solamente Jesús escuchó que tú eres mi hijo amado. Los restos escucharon otra cosa. ¿Sí, verdad? Es como si fuera que el bautismo de Juan está manifestando la divinidad y cómo Dios trabaja. Pero no solamente eso. Vamos a Lucas 7. Lucas 7. Lucas 7 y versículo 24 dice: Y como se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a hablar de Juan a las gentes. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña que es agitada del viento? Más, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de vestidos delicados? He aquí, que los que están en vestido precioso y en delicias en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? De cierto os digo, y aún más que profeta. Hablando de Juan el Bautista, es de quien está escrito: he aquí, envió mi ángel delante de tu faz, mostrando que ángel significa mensajero. Si ve la Biblia, si lo compara a Malaquías 3, muestra que la palabra ángel puede significar eso. El cual aparejará tu camino delante de ti, lo siento. Porque yo os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y vea que Jesús dice que Juan el Bautista confirma su ministerio, que él es el Señor. Entonces, 29. Y todo el pueblo oyéndole y los publicanos justificaron a Dios. Vea que Lucas dice que Jesús es Dios en la narración. Dicen: sí, lo que dijiste, Jesús, es correcto. Tú eres el Mesías. ¿Por qué? Siendo bautizados con el bautismo de Juan, podían ver. Podían ver a Cristo enfrente de sus ojos. Acuerda que Cristo es el verbo de Dios. Dios habla por Cristo. Entonces puedes verle y hay dos posibilidades. O crees o no lo recibes. Mismo verbo. ¿Sí ve? 30. Mas los fariseos y los sabios de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados por él, hablando de Juan. Y esos religiosos no recibieron lo que había dicho Juan y su bautismo, entonces no podían dar cuenta que la persona frente a ellos era Dios manifestado en la carne. Otra vez, Lucas 20, versículo. ¿Ya ves la importancia de eso? Era la manera de básicamente entender el ministerio de Jesús, que lo confirmó. Dios importa dónde comienzas. No puedes estar en cristianismo sin renacer, sin recibir el evangelio de Cristo. Tienes que comenzar ahí. Eso es el primer mandamiento, es el nuevo mandamiento, que crees en el Señor Jesucristo. Y el resto llega después. Pero muchos no quieren hacer la primera cosa y quieren el resto. No, así no funciona. Lucas 20 y versículo 1 dice: Y aconteció un día que enseñando él al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, sobrevinieron los príncipes, los sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad es esas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Preguntando a Jesús. Respondiendo entonces Jesús les dijo: preguntaros yo también una palabra. Responderme. El bautismo de Juan era del cielo de los hombres. Mas ellos pensaban dentro de sí, diciendo: si dijéremos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si dijéremos de los hombres, todo el pueblo nos
apedreará, porque están ciertos que Juan era un profeta. Y respondieron que no sabían de dónde había sido. Entonces Jesús le dijo, ni yo os digo tampoco con qué autoridad hago yo estas cosas. Confirmó el ministerio de Jesús. Y vea que Dios es sarcástico, ¿sí ve? No quiere recibir la revelación que quiero darte. Yo no voy a confirmar nada contigo también. Usted no quiere cambiar su corazón. Pero ya era 3 años de ellos rechazando todo de Jesús. Entonces sí, Jesús ya va a ser sarcástico con ellos. Gloria a Dios. Y el último impacto está en Actos 1. Actos 1. El bautismo de Juan era importante. El ministerio de Juan el Bautista era súper importante. Actos 1 y versículo 16 dice, esto es Pedro hablando de algo aquí. Después de la muerte y resurrección de Jesús, 16. Varones y hermanos, era menester que se cumpliese la escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y tenía parte de ese ministerio. Y Pedro sigue citando un versículo mostrando que tienen que pasar el oficio, que es apóstol, de Judas Iscariote a otro. Versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, que no haya quien more en ella, y tome otro su obispado. Conviene pues que de esos varones que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día que fue tomado arriba entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y si sigues leyendo, Matías fue enombrado con los 11 para ser un apóstol de los judíos. Cumpliendo el bautismo de Juan era criterio para ser un apóstol de los judíos, según Pedro, mostrando la importancia. Y sí, Matías, él es parte de ese grupo, él hace que hay 12, no Pablo. Lo siento, Pablo lo confirma en 1 Corintios 15. Okay. La verdad es que hay diferentes apóstoles en la Biblia. Hay apóstoles judíos, hay Pablo, el apóstol de los gentiles, y puede ser que hay otros. Hay apóstoles del Cordero que fueron escogidos de Jesús directamente, y sí, Pablo es uno de esas. Y apóstoles y ya, como Santiago, el hermano de Jesús, por ejemplo, y otros. Entonces es más complejo que piensas, y muchos no quieren mirar eso. Pero vea, el bautismo de Juan tenía un impacto, afectó muchas cosas, muchos ministerios después de él. ¿Sí, ve? Bueno, entonces sabemos que Juan el Bautista cumplió profecía que manifestó en la razón de su bautismo y el impacto que tenía su bautismo. Entonces, ya reconociendo todo acerca del bautismo de Juan, mi pregunta es si podemos usarlo para resolver otras preguntas de cosas que están en el libro de Actos, porque hay como eventos raros que, como ¿por qué es así? Por ejemplo, Apolos. Vamos a Actos 18. Actos 18. Si entiendes el bautismo de Juan, esto va a ser fácil como conectar los puntos. Si no, vas a decir lo que quiere, como los cambelitas y todas esas religiones incorrectas. ¿Sí, ve? Actos 18 y versículo 24 dice, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos. Él es un judío, ¿sí ve? Esto era para judíos, no para gentiles. Natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este era instruido en el camino del Señor
y siendo fervoroso de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas del Señor, entendiendo solamente el bautismo de Juan. Entonces él recibió este bautismo y hablaba del camino del Señor, porque fue preparado por Juan el Bautista. Y hablaba de las cosas del Señor. Y pues él está pensando, ok, conoce a Jesús, pero no. 26. Y comenzó a hablar denodadamente en la sinagoga, a cual como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. ¿Qué era la cosa más particular ahí? Jesús es el camino, ¿no? Parece que es eso. 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos exhortándole escribieron a los discípulos que le recibiesen, y venido él, aprovechó mucho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. No vea. Si entiendes el bautismo de Juan, vas a entender a dónde estaba Apolos. Okay. Para que sepa, en Mateo 11, Juan el Bautista mandó a alguien a Jesús para preguntar si él realmente era Cristo, porque él es su nombre. Tenía un momento de duda. Y Jesús responde, vea, dice de que estoy dando vista a los ciegos y resucitando a los muertos y haciendo los codos caminar y sanando a los enfermos. Porque parte del ministerio de Juan era mostrar las cosas del Mesías, las cosas del Señor. El Cristo va a dar vista a los ciegos usando versículos en los Salmos para mostrar eso. ¿Sí ve? Y en Isaías y lugares así, que va a resucitar a los muertos, que va a ayudar a los enfermos, que va a hacer los codos caminar, todo eso. Juan el Bautista sabía y hablaba y enseñaba acerca de eso cuando hablaba del Señor que ha de venir, no sabiendo que era su primo, su medio primo realmente, Jesús, que él es el Cristo. Y el Apolos, él recibió todo eso, por eso estaba mostrando, vea, las escrituras muestran que el Mesías va a hacer esto, y esto, y esto. ¿Okay? Entonces, Apolos sabía las razones del bautismo, pero él no sabía quién era Cristo, quién era el Mesías. Por eso faltaba algo en su camino. No sabía de la divinidad siendo mostrado. No sabía que Jesús era ese mismo Mesías, el Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces el preside aquí le dice, vea, él ya venía, se llama Jesús. Y después está predicando acerca de Jesús porque ya sabe quién es ese Cristo. Gloria a Dios. Y ya su corazón estaba preparado. Solamente tenía que escuchar que había alguien en esos 3 años haciendo todo que Juan el Bautista había dicho que va a cumplir esas cosas. Jesús había hecho todo eso. Y más porque él resucitó entre los muertos, mostrando que él es Dios. Claro, Priscila y Aquila, ellos enseñaron todo eso también. Gloria a Dios. Ahora entiendes eso, esa historia ahí. Actos 19. Actos 19. Y esto es una sección favorita de algunos que quieren como seguir buscando como partes del bautismo de Juan en sus religiones de hoy en día. Pero ellos no entienden lo que pasó aquí. Actos 19 y versículo 1 dice, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso, donde hallando ciertos discípulos. Entonces ya Pablo está llegando donde estaba Apolos. ¿Sí, verdad? Díjoles, ¿habéis recibido al Espíritu Santo desde que creísteis? ¿Creyeron qué? Esa es la pregunta. Son discípulos, es como, ¿por qué Pablo está preguntando eso?
Y dice aquí, y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Por qué no saben del Espíritu Santo? ¿Sí, ve? 3, entonces les dijo, ¿en qué pues habéis sido bautizados? Ahora Pablo está diciendo, ¿qué crees exactamente? ¿Sí, ve? Dice que eres el discípulo de Mesías. Si estás en el bautismo de Juan, vas a creer que eres un discípulo del Mesías. Claro, seguiste la persona que preparó el camino para el Señor. El Mesías, pero no sabes su nombre. Pero sabes que Él ha de venir y sabes que Él va a hacer todas esas cosas. Pero vea que no saben del Espíritu Santo, no saben de la divinidad, ese impacto ahí. Entonces dice ahí, ellos dijeron el bautismo de Juan. Ahora entiendes porque en Mateo 28 Jesús dice a sus apóstoles ahí, incluyendo Pedro, vamos a ver eso en el próximo estudio, que tienen que ir y enseñar a todas las naciones, bautizándolos en el nombre singular del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí ve? Jesús incluye la divinidad ya, porque ya no es el impacto, ya es manifestado completamente, es parte de la doctrina cristiana y clara. ¿Sí ve? Pero esos hombres aquí sabían cosas, pero no sabían quién es el Cristo. Pero sabía que ha de venir y lo que va a hacer, y necesitaba esa información. Entonces, versículo 4, y dijo Pablo, Juan en verdad bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en él que había de venir después de él. Eso fue lo que él había dicho, ¿no? Pero ahora Pablo va a agregar, es a saber, en Jesucristo voy a identificar quién es. ¿Okay? Entonces, reconociendo a lo menos que Jesús es ese Cristo, es parte del cristianismo bíblico. Que Jesús es Dios. Si no crees eso, ¿sí ve? Okay. Eso es evidencia negativa de su salvación. Okay. Testigos de Jehová no son salvos, por ejemplo. Musulmanes no son salvos, por ejemplo. Mormones no son salvos, por ejemplo. ¿Sí, ve? Entonces eso nos ayuda con eso. Pero voy a dejarlo ahí porque vas a ver en el próximo estudio de esta serie que ellos recibieron el bautismo de Pedro, no de Juan. Ya tenía lo de Juan. ¿Sí, ve? Vamos a ver eso en el próximo estudio. Entonces vamos a concluir. ¿Cuál es la cosa más importante de todo esto? Actos 13. Actos 13. Bautismo de Juan es algo importante que pasó en la historia, que preparó el ministerio del Señor. Eso es importante saber. Pero no es para nosotros hoy en día. Yo soy gentil, número uno, no soy judío, y estamos después de la resurrección del Señor de Calvario. Entonces, nota esto. Actos 13 y versículo 23, escucha al apóstol Pablo, y él dice, de la simiente de este, hablando de David en el contexto, Dios, conforme a su promesa, ha levantado para Israel un Salvador, Jesús, predicando Juan antes de su venida el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Arrepiéntete, prepara su corazón para recibir su Salvador, su Mesías. ¿Sí, ve? Por eso es para remisión de pecados. Estás corrigiendo su comunión con Dios. ¿Sí, ve? 25. Mas como Juan cumpliese su carrera, ya terminó, dijo, ¿quién pensáis que soy yo? Yo no soy él, mas he aquí. Viene en pos de mí uno cuyos zapatos de los pies no soy yo digno de desatar. Y Pablo sigue ahí mostrando que esa persona es Jesús. La primera cosa que debes saber es que el bautismo de Juan
ya es cumplido, no es para hoy en día. Porque ya la misión que era manifestar a Cristo ya fue cumplido. Jesús es el Cristo. ¿Sí ve? Nadie más puede ser el Cristo. Él no preparó el camino de otra persona. ¿Sí ve? Si entiendes eso, no hay problema. Entonces, Actos 1. Actos 1. Escucha al Señor. Escucha a Jesús. Porque Él dice, Actos 1 y versículo 5. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de esos. ¿Por quién? Por Cristo. Entonces no enfoque en bautismos de agua. Busca la manera en que puede ser bautizado con el Espíritu Santo. Y eso requiere hoy en día creyendo en el Evangelio de Cristo, que Él murió por sus pecados y fue sepultado 3 días, pero resucitó el tercer día, mostrando que Él es Dios manifestado en la carne y el único, el vencedor contra el pecado y la muerte. Y Él puede darte la victoria si crees en Él. Y si crees en Él, va a ser bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, asegurando su justificación y su santificación. Y también Jesús se va a bautizarte con el Espíritu para que Él te llena y Él comience ayudándote en su santificación aquí en la tierra. ¿Sí ven? Eso es lo que debes buscar, porque agua hace nada más que limpiar la suciedad encima de su cuerpo. Y gloria a Dios por eso. Pero no limpia pecado. Okay. Esto va a ser repetido mucho en esta serie para que sepan, hermanos. Es increíble que la gente no reciben las cosas del libro. Tenemos que repetirlo y mostrarlo. Por eso. Entonces debemos dar gracias a Dios por el ministerio de Juan el Bautista. ¿Cierto? Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por todo lo que habíamos visto aquí en este mensaje acerca de Juan el Bautista y su bautismo. Ayuda a nosotros a reconocer la razón del bautismo y el impacto que tenía para que podamos aplicar esas cosas hoy en día con otros, mostrándoles que Jesús es el Cristo. Y le damos gracias por todo que tenemos en la vida, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por el Señor Jesucristo. ¿En cuál nombre oramos? Amén.